Paz a vos, amados hermanos de la Iglesia de Dios. Paz a vos, amados hermanos administradores de este grupo. Les habla su hermana en Cristo, Suri Sagdaí Santiago Jiménez, de la Ciudad de México, en el país del mismo nombre, México. Continuando con nuestra temática de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, con el subtema las señales proféticas del Hijo del Hombre, su predicción referida al destino de Jerusalén y del mundo. El tema de hoy es muy importante, ya que trata de varios puntos, en una sola secuencia. Hablaremos de la destrucción de Jerusalén, el retorno del Señor y el fin del mundo. Nuestra lectura base está en Lucas 21, capítulo 21, de los versículos 5 al 38. Dice de esta manera, Lucas 21, del 5 al 38. Y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, estas cosas que veis, días vendrán que no quedarán piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y les preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto, no vayáis en pos de ellos. Empero, cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no será el fin. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencia, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas ante todas estas cosas, os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas, a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os serán para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y mi sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed pues que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estuvieran en Judea, huyan a los montes, y los del medio de ella, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de los que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e irá en este pueblo, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes, por la confusión del sonido de la mar y de las olas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una gran nube, con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren y a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.
Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todas las árboles, cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entenderéis que el verano ya está cerca. Así, también vosotros, cuando viereis hacer estas cosas, entended que está cerca el Hijo de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y de todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el campo. Este capítulo es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Tenemos como referencia Mateo, capítulo 24, versículo 3. Amados hermanos, aquí en esta narrativa vemos que estaba el Señor Jesús en el templo cuando escuchó a algunos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y de muchos dones. Y aprovechó esto para dar una profecía, diciendo: estas cosas que veis, vendrán días que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Los discípulos le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esto nosotros podemos verlo en Mateo 24 y Lucas 21. Estos evangelios en estos capítulos hablan de la misma profecía, del mismo evento que ocurrió. El Señor habla de tres grandes cosas. Tres grandes cosas muy importantes. Antes de explicarles lo que él acaba de decir, les dice, antes de explicarle lo que les iba a decir, les dice: mirad, que nadie os engañe. Nos ayudará a recordar que Jesús estaba preparando a sus discípulos para respecto de la muerte que iba a sufrir y de su partida de este mundo. Ellos, sus discípulos, inmediatamente después de su muerte del Señor Jesús, sufrirían una serie de circunstancias horribles, tanto personales a ellos, a los discípulos, por anunciar y testificar de Jesús, como toda la nación. Abro un paréntesis. Además de su segunda venida, demoraría generaciones y siglos. Y cierro el paréntesis. Porque ellos estaban preguntándole al Señor cuándo sería su venida, ¿verdad? Les revelaría algunos eventos que tendrían lugar en la tierra durante estos últimos días para estar prevenidos y para soportar y mantener viva la esperanza hasta el retorno del Cristo.
algunos eventos que ocurrirían inmediatamente después de su partida. Dice él que para que no sean sorprendidos, para que no se desalienten, para mantener viva la esperanza, para mantenerse fieles cerca de Dios y para hacer frente a las tribulaciones. Aguardando su esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Porque estas palabras también son para nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Vemos como Dios, como estas escrituras se reafirma, la palabra del Señor se reafirma. Nota importante, las palabras del Señor se aplican tanto para sus discípulos de ese tiempo como a todos los que le seguirían en las siguientes generaciones, hasta el día de hoy. En el estudio de Lucas 21, del versículo 5 al versículo 38, Mateo 24 y Mateo 13, nos ayudarán a entender mejor. Para entender el tema debemos de ser muy cuidadosos, de no agregar o quitar nada a lo que se dijo. Los religiosos del tiempo del Señor Jesús cometieron ambos errores de la promesa de la primera venida del Señor Jesús. Entre paréntesis voy a hacer una reflexión, dice así: los discípulos quedaron impactados cuando el Señor Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, e hicieron dos preguntas. Para entender estas preguntas es necesario recordar las creencias de los discípulos. Sus pensamientos estaban llenos de las ideas de la gloria de Israel, como la mayoría de la nación del mundo. Cuando hablo del mundo me estoy refiriendo al mundo israelita. Finalmente habían aceptado la idea de que Jesús era el Mesías, el instrumento escogido por Dios para librar a Israel y levantar a la nación de su destino a la gloria. Por eso, cuando Jesús comenzó a decir que el templo sería arrasado, se quedaron totalmente atónitos, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? Apenas podían creer lo que oían. El pensamiento del fin cruzó por sus mentes. ¿Estas cosas ocurrirían en el tiempo del fin? ¿No es cierto, maestro? Pero precisamente, ¿cuándo ocurrirían? ¿Qué señales habrá? ¿Qué señales habrá? ¿Habrá de indicar qué va a ocurrir? No entraba en sus mentes que el templo pudiera ser destruido antes del fin de todas estas cosas. Estaban seguros que sería restablecida la gloria de Israel, y de pronto Jesús comienza a hablar de la completa destrucción del templo, el centro mismo de la nación. Por eso es que ellos preguntan esto, ¿verdad? ¿Cuándo serían estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? El Señor Jesús, en la lectura que acabamos de hacer, pues nos da varias señales y nos demuestra todo lo que ha de acontecer. Pero debemos nosotros tener en cuenta una cosa, que Él está leyendo, pero pareciera que todo va unido al mismo tema. Sin embargo, aquí se unen varios temas. 1. Lo principal es no dejarse engañar, ya que vendrán falsos maestros que hasta el día de hoy, si no estamos apercibidos, pues nos pueden engañar.
Es muy fácil engañar a una persona con las señales que el Señor Jesús dijo. Porque, ¿cuáles serían estas señales? Bueno, aquí diremos algunas de ellas. Dice el Señor Jesucristo: oiréis guerras, se levantará reino contra reino, habrá nación contra nación. Pero el Señor Jesús también le dice: no turbéis, o sea, que no se espanten, ¿verdad? Habrá terremotos en varios lugares, así dice nuestro Señor Jesucristo. Habrá hambres, pestilencias. Sin embargo, hasta aquí el Señor dijo: todo esto es principio de dolor. Aún, dice el Evangelio de Mateo, mas esto no es el fin. Luego les dice a los discípulos que deben de tener cuidado porque serían perseguidos. Porque él dice: por mi nombre, ¿verdad? Porque ellos tenían que dar a conocer el Evangelio. Dice: serán perseguidos, entregados a las sinagogas, entregados a las cárceles, llevados a los reyes y gobernadores por causa del nombre del Señor Jesús, etcétera, etcétera. Porque nosotros vemos a través de la historia que todo esto le aconteció a la iglesia primitiva en aquellos tiempos. En Lucas también vemos, aparte de que en qué tiempo va a ser la destrucción del templo, ¿qué vendrían? ¿Cómo vendría? La segunda venida del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera, que es una señal muy clara de que cómo debemos estar apercibidos. Dice el Señor Jesús, ¿verdad?, que así la higuera como los árboles, cuando empiezan a brotar es porque está cerca el verano. Pero principalmente, todas estas señales, lo primero que le dijo el Señor a sus discípulos y que debemos de tener nosotros en cuenta, que debemos estar apercibidos para no dejarnos ser engañados, porque a través de desde que Él murió hasta el día de hoy, se han levantado muchos falsos cristos y muchos falsos maestros. Con demasiada frecuencia, los grandes cataclismos lo toman como señales de la venida del Hijo de Dios, pero el Señor Jesús le dijo: no vayas en pos de ellos. Aunque sí, Cristo dio estas señales, los que lo dicen hoy en este día o en los tiempos posteriores a nuestro Señor Jesucristo fueron y son mesías falsos. Porque el Señor Jesús también dijo claramente que el día y la hora solo el Padre lo sabía. Y Cristo nunca dio una fecha. Pero nosotros debemos de estar siempre apercibidos. El apóstol Pablo le dice que son herejías destructoras. En la segunda carta de Pedro, apóstol Pedro, son herejías destructoras. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Juan también, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, también nos advierte de ellos. Y aún, el apóstol Pablo nos dice que hay hermanos que ya están en la iglesia, hablarán lo que no es de la iglesia, hablarán lo que no es el evangelio, sino que son apóstatas. Esto lo podemos leer en 1 de Timoteo 4, versículo 1 y 2, 2 de Timoteo, a Timoteo 3, versículo 13. También se le fue escrito a Tito,
En Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Colosenses 11, 13. Efesios 4, 14, entre otros versículos. Tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, nos han dejado escrito en sus cartas, que debemos de tener cuidado. Otra de las causas que también mucha gente dicen que son señales de la segunda venida de Cristo son la violencia mundial. Los creyentes oirán de guerras que significa conmociones, que significa tumultos, levantamientos, revueltas, terrorismos, insurrección, traición, confusión en los gobiernos. Habrá levantamientos en los gobiernos, derrocamientos de gobiernos. Por esta causa, los creyentes podrán ser perturbados por las noticias. Nosotros escuchamos todos los días noticias como estas, que hay guerras entre naciones, hay levantamientos, hay terrorismos. Los creyentes no deben de alarmarse, no deben permitir que sus corazones sean turbados. El Señor Jesucristo se los dijo en Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed en mí. Entonces, nuestra confianza debe estar en Dios y en el Señor Jesucristo. Porque la violencia que estamos viviendo y la violencia que ha vivido nuestra iglesia a través de los siglos puede haber hecho que el corazón desfallezca de nuestros hermanos si no estamos plenamente confiados de Dios. La vida de los creyentes deben estar centradas en Dios, confiando en su presencia, protección y seguridad eterna. Es necesario que esta violencia mundial acontezca. Primero, no ocurre porque Dios lo haya destinado así, sino porque el corazón de los hombres es esclavo de la pasión, codicia, avaricia y mal. Dice el apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. La violencia del mundo puede llegar a dominar tanto las noticias de los hombres. Tenderán a pensar que el fin está cerca. Sin embargo, Jesús advirtió diciendo: pero el fin no será inminente. Todavía no. Recuerden las palabras recién pronunciadas: mirad que no seáis engañados. Y una gente destruía a otra ciudad, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios les turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Esta es una esperanza que es dada a nosotros, que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 15, 6 y 7. Dice: esforzaos y no desfallezcáis, pues hay recompensa para vuestras obras.
También hay otro suceso, ¿verdad? Que aquí narra el Señor Jesús, dice, habla de la naturaleza, que habrá terremotos, que habrá hambres, que habrá pestilencias. Amados hermanos, pero terremotos ha habido siempre a través de toda desde que existe, ¿verdad? La tierra. Dice aquí, los grandes terremotos causan enormes daños a los edificios, arruinan y destruyen las vidas de la gente, ciudades y comunidades. Los terremotos son un desastre, uno de los desastres más temidos y detestados entre los hombres. Un dato histórico es este, que es tomado por el historiador Josefo, que nos dice, incluso sugiere que los desastres naturales que ocurrieron en las señales de la destrucción, dice así: en la noche se desató una tempestad prodigiosa, con la mayor violencia, vientos muy fuertes, con inmensas lluvias, continuo relampaguear, terribles truenos y asombrosos temblores, y de la tierra que estaba sufriendo un terremoto. Estas cosas eran indicación manifiesta de que alguna destrucción venía sobre los hombres, cuando el sistema del mundo fue puesto en tal desorden, y todos suponían que esas maravillas anunciaban algunas grandes calamidades que iban a ocurrir. Esto lo podemos leer en Josefo, en un escrito de Josefo que se llama Guerras. También la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que durante los últimos días habrá terremotos y muchos males, y habrá terremotos en muchos lugares. Otra circunstancia que puede ser, que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas, y que también puede ser malinterpretada por los falsos profetas, por los falsos maestros, es el hambre. La comida es una de las necesidades más básicas de los hombres. Sin comida, los hombres mueren. Jesús dijo que en los últimos días, inmediatamente antes de la caída de Jerusalén, e inmediatamente antes del fin del mundo, habrá terrible hambre. De esto también nos habla un poco un dato histórico. Josefo, ya lo leímos hace rato, pero lo volvemos a repetir para que se quede grabado, porque es un dato histórico que nos conviene tenerlo presente. En los días inmediatamente anteriores a la caída de Jerusalén, hubo otra terrible hambruna mencionada por Josefo, y dice así: ahora, el caso era miserable, y lo que veíamos arrancaba con justicia lágrimas de nuestros ojos, viendo cómo la gente padecía por comida, mientras los que más poderosos traían más que suficiente, y los más débiles se lamentaban por falta de alimento de ella. Luego, el hombre aumentó su progreso y devoraba a la gente, casas y familias enteras. Los aposentos altos estaban llenos de mujeres y niños muriendo de hambre, y las calles de la ciudad estaban llenas de cadáveres de los ancianos. Los niños y los jóvenes transitaban por plazas como sombras, todos hinchados por el hambre y cayendo muertos donde quiera que su miseria se apoderaba de ellos. Esto también lo encontramos en el libro que escribió Josefo llamado Guerras.
Evidentemente habrá hambruna, una terrible hambruna en los días del fin. Lucas agrega un tercer desastre de la naturaleza: pestilencias. Los terremotos y el hambre, por supuesto, causan pestilencias. Dice, la pestilencia con frecuencia es el resultado de la guerra extensa es parcial. Tal vez los ricos puedan comprar comida durante la hambruna, pero no pueden comprarse un camino de salida de una epidemia. El relato de Josefo de una gran epidemia que sobrevino durante los días de Herodes es evidente de ello. Dice, cuando Herodes estaba en su camino, hubo más enfermedad epidémica que se llevó a la mayor parte de la multitud y de las mujeres, y más, estimados amigos, los ricos. Esto ocurrió en los lugares ricos que rodeaban a Herodes. Según Josefo, la pestilencia también será uno de los grandes sufrimientos en los tiempos del fin, pero el sufrimiento causado nosotros no debemos de tener temor, porque Dios, el Señor Jesús nos dijo, no se turbe vuestro corazón. No nos espantemos, ¿verdad? Estos eventos ocurrieron poco después de la muerte del Señor Jesucristo, y han ocurrido a través de la historia de la humanidad. El Señor Jesús dio más referencia, ¿verdad?, de su venida. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán removidas. Marcos 13, 24 y 25. Eso también lo podemos ver en Lucas 21, capítulo 21, 25 y 26, que ya hemos leído, y Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 12, del 12 al 17. Mateo 24, 17 dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo, a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Hasta entonces vendrá el fin. Amados hermanos, en ese tiempo se le dio estas señales a los discípulos. Ya hemos hablado el por qué y para qué. Sin embargo, estas palabras son para nosotros también. ¿Cuáles palabras? Estas. Hay que estar atentos, hay que estar apercibidos, no solamente a las señales, sino a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos cristos. Hay que estar preparados con una vida en santidad, no dejándonos que nuestra vida esté disipada, ¿verdad? Para no ser sorprendidos tanto por los falsos maestros como con nuestra vida cotidiana. Ver, leer, ¿verdad? Escuchar qué cosas dicen, qué cosas
dicen, y no permitir que el desaliento entre en nuestro corazón. No hay que desalentarse. Esa es otra de las cosas que se les dio a los discípulos y que también es para nosotros. Vivir en la esperanza, como nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. Mantenernos fieles a Dios y soportando cualquier tribulación. Debemos de tener en cuenta una cosa muy importante, amados hermanos, que aquí está hablando el Evangelio de Lucas de 3 sucesos muy importantes. La primera es cuando será la destrucción del templo. ¿Cuándo será la destrucción? La venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo serían estas señales que se harían? Reconociendo pues que habla de las dos cosas, ¿verdad? De la destrucción de Jerusalén y de la venida del Señor Jesucristo. Porque aquí, a partir del versículo 25 en adelante, podemos ver que dice así. En el versículo 27, para ser más conciso, dice: y entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. La venida del Señor Jesucristo va a ser visible con potestad y majestad muy grande. Amados hermanos, termina diciendo el Señor Jesús algo muy importante para esos tiempos, para sus discípulos. Pero deseo que quede en su mente grabada. Esto lo podemos leer en Lucas, capítulo 21, versículo 37. Dice así: velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. También es reforzado por Mateo 24, 13, si quieren leerlo, dice así: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No desfallezcamos, amados hermanos, porque de esto depende nuestra salvación, nuestra vida con la venida de nuestro Señor Jesucristo, poder verlo y poder estar con Él. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Les habla su hermana en Cristo Jesús, Suri Sagdaí Santiago Jiménez, desde la Ciudad de México, en el país del mismo nombre, México. Paz a vos.